padres siguen sin derechos para cuidar a sus criaturas el mismo tiempo que las madres. Hace ya mucho tiempo que los gobiernos nos dicen que tenemos que ser corresponsables. ¿Pero qué hacen? Los señores y señoras parlamentarios nos ofrecen un espectáculo titulado La Yenca. Un pasito para adelante y muchos pasitos para atrás. Por fin se reconoce a los padres el derecho a un permiso de paternidad. Pero bueno, será de 2 semanas, la octava parte que el de maternidad. La PINA registra en el Congreso su proposición de ley de reforma de los permisos. Pero allí sigue pudriéndose. Los muñecos dentro de esta urna simbolizan a todas las criaturas que no pueden ser cuidadas por sus papás, porque sus señorías no se dignan a votar una ley para que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100% para padres y madres. Permisos iguales para padres y las madres. Permisos iguales para padres y las madres. Los permisos para adelante y el máximo para atrás. Derecho a cuidar, derecho a trabajar. Señores y señoras diputados y diputadas, ¿van a cuidar ustedes de nuestros bebés? ¿Van a cuidar ustedes de nuestros bebés? No. Pues aquí tenéis una urna para que votéis. Una urna para que votéis esa ley. Y aquí tenéis los muñecos para que os acordéis de que los bebés existen y no se cuidan solos. Os dejamos el paquete del Congreso. ¡Gracias! ¡Paquete al Congreso! 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 Bueno, la idea de empezar este acto con este vídeo es para recordar que la PINA durante estos 20 años hemos tenido una consigna que era reivindicar con alegría. Creo que eso es importante porque nos permite decir que seguimos aquí 20 años después. Estar hoy aquí supone que hemos hecho de todo. Este tema Flash Mob fue una de las múltiples ideas que tuvimos en el momento en el que estamos en plenas negociaciones para que el permiso realmente se equiparara en tiempo al de las madres. Esta fue una de tantas, pero tuvimos desde la guía de paternidad express, desde la entrega de premios Mariano que dimos a personalidades feministas y que montamos una gala al estilo más elegante de lo que se podía esperar. Tuvimos también varias intervenciones en la Puerta del Sol llamando la atención de la ciudadanía para que supieran que era la PINA. Es decir, no hemos parado de tener actuaciones de carácter público, pero también ha sido un trabajo de mucho estudio y de mucha reunión. Y hemos venido con gente de todo tipo, con ministras estupendas y otras no tanto, y con secretarios de Estado señoros. Es decir, ha pasado de todo. Y ha sido el trabajo de 20 años para que en el 2019 pudiéramos conseguir una equiparación del permiso con aquellas trampas que ya sabemos que están pendientes, pero que ha supuesto que la PINA sea considerada un referente en la corresponsabilidad en España y que se suponga que tengamos que celebrar. Sí, también me gustaría recordar pues, cómo empezó todo esto. Esto empezó pues, con la batalla feminista, esto es una idea de las feministas y que tiene muy claro que el objetivo es llegar a la igualdad real. A mí me gustaría recordar a Dori. Dori decía que la PINA es la primera piedra que tenemos para empezar a acabar con el feminismo. O sea, no va a ser de inmediato la eliminación del patriarcado, del feminismo, no, perdón, del patriarcado, solo con los hombres, pero que era nuestra primera bola, ya lo he pensado así, para acabar con este patriarcado. Por eso también me parece que era importante recordarla en estos 20 años, una persona importante. Hay que decir que en nuestra plataforma de entrada ha salido gente, hay gente que lleváis muchísimo tiempo, otras personas que a lo mejor llevamos menos, hay gente que han estado, hay gente que han vuelto, hay gente que se han ido, pero la realidad es que somos un grupo importante de gente incansable. Y eso yo creo que es una característica que es común a este grupo de trabajo, ¿no? No paramos, tenemos la idea de que la reivindicación es nuestra constante y que hay que llegar hasta el final, no quedarnos solo en la mitad del camino como podíamos haber hecho en el 2019.
Por eso, decir que este acto no solo es un acto de memoria, porque lo de la memoria está muy bien, recordar, agradecernos, abrazarnos y sentirnos, pero queda todavía tarea. Y esto supone también que es un acto para que todas las personas que estáis ahora aquí tengáis claro que seguimos trabajando y que seguimos aportando y necesitando ayuda. ¿Vale? Lo digo también porque muchas veces nos juntamos en estos espacios de alegría, de recordar, de, bueno, de sentirnos y abrazarnos, pero que después de esto seguimos, ¿vale? Con esto yo quería un poco enterrecer vuestro corazón, reíros con nuestra batucada que terminamos dejando los muñecos en la puerta del Congreso con 10 o 12 maderos allí puestos que no teníamos ninguna posibilidad de parar y que esos muñecos nos han acompañado muchísimo tiempo hasta que cambiamos de sede, hay que decirlo, formaron parte casi de los materiales de la pila, ¿no? Y estaba esa urna que daba un poco casi estridencia, ¿no? Decían, pero esto cómo puede ser que las feministas de la pina tengan aquí 12 o 13 bebés de plástico que dan un poco repelos. Bueno, con esto, ya que hemos roto el hielo, lo que se dice, no abierto, ya que hemos roto el hielo, voy a dar la palabra a dos históricas, pero voy a decir en términos buenos. Históricas en el sentido de que tienen historias, que están antiguas, ¿no? De las antiguas que tienen historia, no que sean antiguas, ¿vale? Esto es importante. La verdad es que a mí me hace especial ilusión moderar esta mesa porque yo llegué a la PINA, esto ya es un poco mío, llegué a la PINA en el 2007 y ya estaban ellas, ¿no? Personas que además, mucha gente que estamos en el mundo académico, en el mundo de la investigación, habíamos leído, o personas que, bueno, que cuando vas a dar tus primeras reuniones, pues al final somos toda la gente igual, pero tienes tus referentes, ¿no? En el mundo del feminismo. Entonces me hace mucha ilusión estar en esta mesa con Carmen y con María. Yo creo que no necesita mucha presentación, pero sí creo que necesitábamos esta mesa con vosotras. Yo creo que sois alma pina, creadoras, fundadoras o madres precursoras, como se diga. Ambas, tanto María como tú, quiero decir, y que era esta mesa importante para recordar, pero desde lo que decimos, ¿verdad? Desde la propuesta de el futuro está ahí, nos está esperando, ¿no? Una mejora de esta sociedad que ahora mismo está bastante complicada. La cosa es ser feliz, permitirme la expresión. Entonces, como nuestra ilusión es la alegría de las cosas pequeñas, empezamos con los pines y terminamos cambiando el mundo. Con esto voy a dar la palabra a María, a Carmen. ¿A quién queréis que dé la palabra primero? Bueno, yo voy a decir a una María. cosilla, pero nada. Oye, una cosa muy importante, Nos como vamos bien turnando. me ponen, porque sabéis que soy mandona, Sí, por sí. responderlo, 10 minutos, chicas. Sí, 10 minutos. Vale. Cada una. Sí, Ah. decir, porque luego empiezo a hacer así. 10 más 10 son 20. No, bueno, son 10 cada una, pero que lo tengo que decir, porque si no, tenemos muchas cosas hoy, ¿vale? Entonces, María, ¿empiezas? Bueno, Vir, muchas gracias, querida. Vir es nuestra super comunicadora, nuestra chica que vamos, va difundiendo nuestra imagen, vamos, la mejor. Y nada, yo solamente, antes de darle la palabra a Carmen, que quería decir que es que hubo una vez, aquella vez que los padres no tenían ningún permiso. Entonces no tenían permiso para cuidar a sus bebés, nada. 2 días a cargo de la empresa, pero nada a cargo de la seguridad social. Y entonces ahí empezó todo, en 2005. Ahí empezó todo y esto es lo que os queremos compartir. Vamos a estar, bueno, aunque yo cuento con no utilizar los 10 minutos y que María tenga un poquito más de espacio, pues no sé por qué, de verdad. Bueno, vamos a resolver un pequeño problema técnico que tenemos aquí. Es que a ver si es que hay varias presentaciones puestas. Bueno, esto siempre pasa, ¿eh? Los temas técnicos forman parte de cualquier acto público. Sería raro que no pasara. Si lo conseguimos, ¿vale? ¿Por qué ha pasado? Aquí hay sitio, dime. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve. Sí, perfecto. Vale, Eduardo, ponte aquí, aquí hay sitio. Eduardo. Desde allí se ve. Sí, pues la veréis que bueno, pues lo que queríamos compartir María y yo en esta primera mesa es un poco el recorrido a través de los hitos más significativos, ¿no? Decíamos, empezaba María diciendo que hubo una vez, ¿no? Hubo una vez, aquel periodo previo que parece ya del antiguamente del Pleistoceno, antes de que existiese una ley de igualdad, una ley orgánica de igualdad efectiva, en donde los hombres, ¿no? En la que los hombres solo tenían derecho 2 días, ¿no? Pagados por la empresa para acercarse al hospital y conocer, registrar
ir al registro civil y poco más, ¿no? Y llevar los bombones, las flores y conocer a la criatura. Pero ahí empezó todo, como decía María, ¿no? Y yo esto lo cuento de oídas, porque yo no estaba, ¿no? Pero María sí. Bueno, perdona, y que iba yo a decir, no lo he Venga. dicho, que fue a instancias del Fórum de Política Feminista cuando empezamos con eso que era la plataforma por el permiso de paternidad intransferible, porque todavía no había, claro, nada, pero que ya teníamos la idea de llegar a lo que hemos llegado, pero que fue el Fórum quien convocó ese primer acto, donde además invitamos a que viniera María Telo, entre otras ponentes, y ahí ya... ¿Quién era María Telo? ¿Quién era María Telo? Brevemente digo, porque mucha Sí, gente bueno, no... María Telo Núñez, pues fue la mujer que fue la artífice de la equiparación, o sea, digamos que nos concedió la mayoría de edad a las mujeres españolas, porque fue la artífice de la reforma del Código Civil de 1974, donde se eliminó el permiso marital para todo aquello que las mujeres no podían ni abrir una cuenta corriente, ni tener un salario, etcétera, etcétera, y fue una reforma muy importante para eso. Y ella siempre nos apoyó, ¿no? Cierto, cierto. Y tiempo después en nuestro recorrido hicimos un acto de homenaje, ¿no? Sí. Pero eso fue mucho tiempo después, ¿no? Bueno, pues en el 2005 se constituye aquella plataforma originaria que es el embrión de lo que fue después la PINA, ¿no? Que fue la plataforma por el permiso de paternidad intransferible, y en aquel entonces lo que se pedía era el reconocimiento del derecho a un permiso de paternidad intransferible. Cuando en el 2007, 2 añitos después, se aprueba la ley orgánica, la 3/2007, pues la sorpresa fue, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa, María? Que 2 semanitas. Que se aprobó el permiso de paternidad intransferible, por primera vez existía en España, pero solamente de 2 años, ¿no? Cuando en realidad ya todos los partidos políticos habían votado a favor de 4 semanas, pero solo cuando estaban en la oposición. Luego cuando iban al gobierno ya era la otra oposición la que votaba. Si bien se aprueba de 2 semanas, pero sí se contempla la posibilidad de que ese permiso de 2 semanas se amplíe a 4 semanas, que luego ya veremos que realmente ocurre mucho tiempo después, ¿no? Hasta que no. Tal. Ese año es importante para las políticas de igualdad en España porque tenemos un marco legislativo, ¿no? Que nos coloca en otro nivel y que establece otro enfoque y otra dimensión de trabajo, y además, por algo fundamental, y es que es la constitución de la PINA. La plataforma por el permiso de paternidad intransferible dio lugar en el 2007 a la creación de la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción. Eso fue en el 2007 y tenemos testimonio. Y esto lo tengo que poner yo así. Y ese es el testimonio, que esa es la foto, el acta de constitución, ¿no? En donde estábamos el grupo Germen ahí, el grupo promotor del 2007. Ahora podéis hacer la comparación de cuántos son 20 años. ¿Cómo hemos cambiado? Edu, María, Maika, Maite, Teresa, ahí está Teresa también, ¿no? Antonio, Pepa, Bea, Elvira, Maite, en fin. Qué ¿vale? cosas, Qué cosas, ¿verdad? Bueno, volvemos otra vez. Esto es lo que pasó. Bueno, pues de estos años hemos sacado pues, un poquito una selección de hitos específicos para hablar un poco de nuestro recorrido en cuanto a luces y sombras, ¿no? Porque no ha sido un camino ni recto, ni cuesta abajo, ni nada por el estilo, sino que ha habido momentitos de todo tipo, ¿no? Una de las cuestiones es verdad que a partir de que se aprueba la ley, pues van pasando cosas que nos van dando como ala e impulso, porque en aquel momento nacemos como una plataforma de reivindicación única, y lo que queríamos era la equiparación de los permisos iguales y transferibles y plenamente remunerados, ¿no? A partir del 2007 pues empiezan a pasar cosas. Una de las primeras cosas que pasa es que pues hay unas declaraciones así, hablando de otras cosas, pero como el río pasa por pues del secretario general de la UGT, de una de las organizaciones sindicales mayoritarias, en donde pide la equiparación de los permisos. Así, ese día estaba iluminado en buena onda, y entonces ahí eso no llegó a ningún sitio, pero a nosotras nos dio, nos dio un fuelle, porque lo utilizamos, que esta es una de las
una de las líneas que sacamos de aprendizaje, ¿no? Cómo hemos ido rentabilizando cada posicionamiento público que ha ido en defensa de esta reivindicación, ¿vale? Bueno, en el 2009 se consigue la aprobación explícita de la ampliación del permiso de paternidad a esas 4 semanas, pero se dice que esa ampliación ocurrirá en el 2011. O sea, se toma la decisión, pero se posterga el momento en el que entre en vigor hasta el 2011. Y esto yo creo que marca un poco el camino de cómo ha sido esta historia, ¿no? De que te dicen que sí, pero ahora no, un poquito más tarde, ¿no? Aprobamos esto, pero espera que lo hacemos gradual, ¿no? Vale, estamos de acuerdo, pero vamos a ver si conseguimos otras cositas antes. Bueno, durante estos años, pues la plataforma tuvo su vida, fueron pasando cosas, ¿no? La gente fue llegando, nos fuimos alborotando y creando nuevas estrategias y todo eso, y empezamos nuestra actividad intensa y productiva de generar documentos legislativos, ¿no? Y propuestas, porque así nos arremangamos y preparamos lo que nos falta. Y entonces, en el 2011, al mismo tiempo que entra en vigor las 4 semanas, decimos, pues vale, ya tenemos el permiso de 4 semanas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la equiparación. ¿Y entonces qué hacemos desde la PINA? Pues redactamos una proposición de ley. Oye, así, porque nosotras lo valemos, ¿no? Porque nosotras las valemos. Y además de redactar esa proposición de ley, celebramos el primer acto con partidos políticos, el acto público con partidos políticos, para que se retraten y que se posicionen y que nos digan qué es lo que pensaban, ¿no? de eso. Y a partir de ahí empezó un camino así como un poquito zigzagueante, ¿no? Con unos partidos y con otros partidos, pero siempre intentando buscar apoyos para esa propuesta que ya tenía una forma de proposición de ley. Bueno, al año siguiente, en el 2012, nos encontramos con la estupenda iniciativa de Izquierda Plural y 3 partidos del Grupo Mixto, que fueron Geroa Bai, Esquerra Republicana de Cataluña y Bloque Nacionalista Galego, que registran una proposición de ley que está basada fundamentalmente en el borrador de la PINA, ¿vale? Y ahí empieza el camino de idas y venidas con respecto a las votaciones y los acuerdos, ¿no? De la proposición de ley. No, iba a decir algo muy tajante, pero no estoy convencida de si puedo hacerlo. Nunca nadie nos dijo que no, ¿verdad? Nunca. Nunca nadie nos dijo que no. Eso era lo que me sonaba. Nunca nadie nos dijo que no, pero hubo demasiados escollos y dificultades, ¿no? Esto de que con la boca grande y con la boca chica, ¿no? Una cosa así. Bueno, eso se registra y queda ahí, perdido en los ritmos y en las tramitaciones parlamentarias. Y ese mismo año se aprueba en la Comisión de Igualdad, por unanimidad, una proposición de ley para la equiparación una proposición no de ley, mira, yo está mal puesto, ¿vale? Una proposición no de ley presentada por Convergencia y Unión, ¿no? Ahí la defensora fue Lourdes Ciuró, efectivamente, que fue un apoyo durante mucho tiempo. Pero bueno, esto se aprueba por unanimidad, pero en la Comisión de Igualdad, no en el país. Bueno, a partir de ese momento, y como no nos decían que no, pero tampoco acababa de cuajar, porque estaba registrada la proposición de ley, pero luego hay este otro subterfugio, ¿no? Que recibe el apoyo unánime, pero es una Comisión de Igualdad que realmente no va a ningún sitio, porque además es una proposición no de ley. ¿Qué hacemos en la PINA? Pues además de la movilización, de seguir haciendo pedagogía y de todo eso, nos dedicamos a parir y a crear argumentos económicos. A parir no criaturas. Nos dedicamos a producir argumentos económicos, porque entendemos que, vale, pues si nadie nos puede decir que no, lo que hay es que desmontar cualquier tipo de pero que nos puedan ocasionar. Y llegamos al 2015 y todavía estamos en la misma tesitura, fijaros, ya han pasado 10 añitos, tal. Y llegamos al 2015 y estamos en la misma tesitura. Volvemos a convocar otro acto público con los partidos políticos. Y una vez más, y volvieron a venir todos en este. Y una vez más, ninguno nos dijo que no. Abiertamente, ninguno nos dijo que no. Pero seguíamos teniendo las 4 semanas. ¿No? En el 2011 entró en vigor el... Dijeron que iba a entrar, pero no entró hasta el 2017. Cierto. Hasta el 2015. Seguíamos los dos en el 17. Cierto, efectivamente. Vale, entonces nadie nos decía que no, pero realmente seguíamos en las mismas, ¿no? Y estábamos ya en el 2015, ¿vale? Bueno, a partir del 2015
algo ocurre, que es el movimiento, la movilización política, pero también el nivel de incidencia que conseguimos tener desde la PINA en la agenda feminista, ¿no? Porque empezamos a sumar apoyos dentro del movimiento feminista y yo creo recordar que fue en el año 2016 cuando conseguimos meter la reivindicación de la PINA en el manifiesto del 8M. 18 yo creo. Fue en el 18. Sí, con el 17. Fue antes de las grandes movilizaciones. Vale. ¿Vale? Bueno, y además, en el 15-16 tuvimos el Congreso de Carmona y ahí conseguimos meternos. Vimos en el 13-14, maja. Vimos en el manifiesto, ¿te acuerdas? sí, pasa. Tenemos una cena y no se quedando la chapa. Efectivamente, fue antes. Me acuerdo bien. Exactamente, fue eso antes, cuando estamos produciendo los argumentos económicos, conseguimos ese tipo de incidencia. Bueno, llegamos al 2016 y ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, cuando estaban ahí buscando sus business, ¿no? Su forma de tal, para intentar avanzar con la ampliación de los permisos, que realmente el acuerdo... No, entre PSOE y Ciudadanos. Sí, soy ciudadano. Primero fue el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos y en ese acuerdo se ponen de acuerdo en ir ampliando gradualmente, pero meten la transferibilidad. Sí. Es decir, se cargan el diseño de la PINA y toda la argumentación de por qué tenían que ser no solo iguales, sino además intransferibles, ¿vale? Ese año, entre el periodo del 2018 hasta la moción de censura del 18, ocurren muchas cosas de vida parlamentaria, ¿no? ¿Qué tal, no? Porque hay como una sucesión de cuestiones. Primero fue el acuerdo de PSOE Ciudadanos, cuando estaban ahí intentando negociar el acuerdo de gobierno. Luego se presenta otra proposición no de ley de Unidas Podemos, En Común Podem y En Marea, ¿vale? El grupo de las mareas. Al poco tiempo se presenta, entra en vigor las 4 semanas, la ampliación a 4 semanas, efectivamente, y se presenta por estos mismos grupos, Unidas Podemos, En Común Podem y En Marea, una proposición de ley inspirada plenamente en la propuesta de la PINA, en el borrador de la proposición de ley de la PINA, pero no sale adelante porque se presenta una enmienda por parte del Partido Popular con una serie de mentiras y cuentas mal hechas, ¿no? Y entonces eso nos dice, hay que volver a reforzar los argumentos económicos. Y entonces empezamos a ampliar, continuamos con esa producción. Cuéntalo de un kilómetro de ave, un kilómetro de ave. Eso ahí, Cristina, utilizamos el criterio de pedagogía social para explicar el coste que tenía y buscamos la equiparación de cuánto suponía ampliar una semana más, ¿no? En relación a el coste de kilómetro de ave de tejido de tendido ferroviario que nos suponía. Y entonces era una semana un kilómetro de ave. Sí, era esa comparación. ¿Qué preferís? ¿Un kilómetro más de ave o una semana más de ave? Es que puede ser muy importante porque en la disposición de la ley de igualdad decía para tal año se llegará en la medida en que la situación económica lo permita. Por eso, y como sistemáticamente en la ley de presupuestos sí se amplía, pero se prorroga otro año porque la situación no lo permite. Por eso, la necesidad de los documentos económicos. Totalmente, porque esa coletilla se mete cuando se aprueba por unanimidad, ya se mete en el 2012, cuando la ley de igualdad, pero cuando la proposición aprobada en la Comisión de Igualdad, presentada por Lourdes Ciuró, por Convergencia y Unión, se mete esa coletilla, sí, todos estamos de acuerdo, todos los grupos políticos de manera unánime estamos de acuerdo, pero cuando la situación económica lo permita. Estamos en el 2012, ¿no? Estamos en la fase de recuperación económica de los datos macroeconómicos, pero salimos de esa crisis financiera. Y esa coletilla, es verdad, Elena, gracias por incidir en ello, nos ha estado persiguiendo y acompañando todo el tiempo, ¿no? En todo este tiempo, ¿vale? Bueno, eso, 2017, entra en vigor la ampliación a las 4 semanas. Fijaros, en el 2017, desde el 2007, o sea, fue necesario 10 añitos, ¿no? Para que esto fuese efectivo. Y entonces estaba diciendo que como no sale adelante esa proposición de ley presentada por Unidas Podemos, En Común Podem y el grupo En Marea y las mareas,
por la transgiversación de los datos económicos del Partido Popular, reforzamos la línea de argumentación económica y la clave de pedagogía social para ello. Bueno, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues otro acuerdo de gobierno, esta vez sí entre PP y Ciudadanos, ¿no? Acuerdan ampliar a 5 semanas, ¿no? Como pacto de gobernabilidad, ¿no? Y bueno, y amplían a 5 semanas en el 2018. ¿Eso todavía transferibles? No, ya son intransferibles. Ahí no eran intransferibles, ¿no? No, eran intransferibles. Bueno, todavía no estaba hecho el reparto, pero el acuerdo de ellos es ampliar a 5 semanas sin modificar el diseño. Eran intransferibles. Porque el acuerdo anterior, el del PSOE y Ciudadanos, suponía una modificación del diseño, porque incorporaba la coletilla de la transferibilidad, ¿vale? Bueno, y así hemos ido siguiendo, porque a partir de esa ampliación a 5 semanas se produce la moción de censura y después de la moción de censura cambia el gobierno y hay una nueva proposición de ley, otra vez, por Unidas Podemos, En Común Podem y Las Mareas, en Marea, también siguiendo el borrador o el planteamiento de la Pina. Curiosamente, esto es a finales del 2018, estamos en octubre, ¿no? Yo creo recordar que era octubre del 2018, y entramos en el 2019, y en el 2019, ¿qué es lo que ocurre? Que se aprueba el Real Decreto Ley, ¿no? Real Decreto Ley, el 6/2019, en el que se establece el objetivo de la equiparación gradual de los permisos por nacimiento para que sean iguales e intransferibles, y se introducen una serie de trampas que todavía no se han resuelto. Y la manera de la graduación es que en ese año se suben a 8 semanas, que en el 2020 se suben a 10 y que en el 21 se cumplimenta y entra en vigor la equiparación a las 16 semanas, ¿vale? Y esto diríamos que serían como los hitos más significativos. ¿Qué ha pasado a partir del 21? Pues que seguimos insistiendo, ¿no? Bueno, yo decir que te voy a regalar un poquito de tiempo. He sido buena, tal, pero... Vamos a ver. Me cambio. Cuidado con los cables que no le hemos puesto celo. Ay. Celo, me he puesto celo. Poner los cables. Bueno, a ver, yo simplemente algunas cosas, a ver, en este tiempo que me da la jefa, ¿cómo se pasa esto? Bueno, pues un poco contar lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, cómo hemos llevado a cabo, qué principios ha tenido la Pina y qué estrategias hemos seguido, ¿no? Bueno, lo primero es la referencia y objetivo, que a mí me parece que es fundamental. El objetivo era la igualdad total. Un poquito menos de desigualdad no es igualdad. O sea, han tergiversado totalmente los términos. Y que la igualdad, yo lo que he aprendido es que es un objetivo natural de la gente. O sea, cuando somos pequeñas, las criaturas no se imaginan que somos desiguales. Lo vamos aprendiendo porque es una cuestión social, ¿no? Y en muchos países occidentales, excepto en esos que todavía piensan que mujeres y hombres somos complementarios y no iguales, ¿no? Pues donde ya llegamos a que, además, los organismos internacionales, los gobiernos, han decidido que sí, que la igualdad, que tenemos que ser iguales, hombres y mujeres iguales, ¿no? Bueno, pues entonces ese objetivo está enunciado, pero decimos, hay que poner las condiciones, pero para que de verdad seamos iguales, ¿no? Y no hay razones para esperar. Entonces, no se puede decir que no, porque además lo que pide la Pina es ampliación de derechos, no es quitarle los derechos a alguien, que eso es una cosa que el mismo se ha equivocado a veces, es decir, hay que quitarles a los hombres. No, no hay que quitarle nada a nadie, hay que equiparar a quien no está todavía equiparada, ¿no? Y además el coste es mínimo y la rentabilidad es máxima, social, económica, de felicidad y de todo. Entonces, bueno, los hombres, hay muchas objeciones, ¿no? Como por ejemplo, Laura Goldin, no, en la premio Nobel, Claudia Goldin, recientemente en un artículo decía, es que los hombres se van al fútbol, nos lo han dicho muchísimas veces, es que los hombres no lo van a hacer bien, pero la respuesta de la Pina es, vamos a darles el derecho, porque es un derecho a la seguridad social, es un derecho laboral, es que
tienen que tener el derecho. Y luego cuando se porten mal, porque las autoridades hacen mucho esto, de echarle la culpa a la gente de que se porta mal, pero luego no le ponen las condiciones para portarse bien. Cuando se porte mal, entonces ya veremos qué es lo que hay que hacer y les echaremos la culpa, pero de momento vamos a dar los derechos. Entonces, son argumentos como muy, muy de cajón y que por eso nadie te puede decir que no, ¿no? Y este es el poder heurístico de la Pina, el poder de tirar del hilo. Porque si la gente puede, si se puede razonar y con la gente que tiene el objetivo de igualdad, porque hay que reconocer que no todo el mundo es feminista, no todo el mundo tiene el objetivo de igualdad. Hay gente que sigue pensando que somos complementarias. Bueno, pues entonces tiras del hilo argumental bueno, pues es muy rentable precisamente para quitar esas marañas que se tienen, esas telarañas que se tienen en la mente que se sobreponen al objetivo natural de igualdad por la cuestión social, ¿no? Porque lo que está claro es que la conformación de las opiniones no es 100% racional, por mucho que vayan contra nuestros propios deseos y contra nuestros propios objetivos, ¿no? Bueno, otra cosa es... Bueno, esa es la pedagogía social. Otra cuestión que en la Pina hemos tenido siempre muy clara es la verdad, la transparencia y la confianza en la gente. Porque sabemos que nuestra fuerza es el pueblo. A ver, las mujeres pueden estar confundidas y manipuladas, ¿no? Pero la igualdad nos interesa. O sea, y eso una vez que se discute, pues está claro. Los hombres, pues claro, tienen mucho menos interés, porque no es lo mismo ser hombre que ser mujer, tienes una posición distinta en la sociedad, pero es verdad que los hombres tienen sentido de la justicia, y los hombres sí que tienen el objetivo de igualdad también, no lo niegan, ni tienen aspiración de cambio. Otra cosa es que hay que darles un empujón. Pero el problema es el poder, porque es el poder quien se mueve lo menos posible y cuando está presionado. La presión es el movimiento feminista, es el pueblo. Y además la opacidad es su mayor arma y nuestro mayor problema. La opacidad, y lo hemos visto en la redacción de las leyes. O sea, cuanta más opacidad, más difícil es combatirlas, ¿no? O sea, te dicen que sí, que igualdad, igualdad, pero luego redactan de tal manera que no te enteres, porque claro, hemos pasado de las reivindicaciones explícitas del patriarcado coercitivo a las de las discriminaciones explícitas del patriarcado coercitivo a las discriminaciones implícitas del patriarcado de consentimiento, que es donde estamos y cómo nos pueden dominar, porque ya no nos pueden dominar diciendo vais a ser diferentes, no, nos dicen vais a ser iguales, pero vamos a hacer lo posible porque... Entonces, es muy importante decirle a la gente la verdad, tener total transparencia y no negociar. Mira, yo me acuerdo una vez que en una reunión con una autoridad, las primeras reuniones que íbamos de la Pina a hablar, ¿no? Alguien me dijo, María, es que no te das cuenta, es que tú no sabes lo que es la política. Y no, sabíamos lo que era la política. Lo que pasa es que una cosa es la política y otra cosa es el politiqueo. Y alguien que realmente tiene la fuerza de la gente detrás, la fuerza de la igualdad, de la justicia, no puede meterse en negociaciones secretas, por ejemplo, en ninguna negociación, porque ¿qué vas a negociar? O sea, si lo que quieres es tu objetivo. Bueno, pues eso. Luego, otra cosa es que hemos utilizado las evidencias científicas contra los prejuicios y la manipulación, porque hemos tenido la suerte de tener un equipo aquí con mucha gente que de verdad estaba muy bien documentada, que era investigadora, a la vez que tenía experiencia de movimientos bueno, pues, y que no estaba comprometida con el poder, porque también otra cosa que se aprende es que hay mucha gente que sí, que sabe muchísimo, pero que no dice las cosas claras. Bueno, y tengo que citar a alguien, una gran investigadora, muy pinera, muy de Plant, internacional, no de este país. Pero porque otra cosa que hicimos fue montar una organización internacional, que luego entre nosotras decíamos, bueno, la Plant, que es de por igual, no transferimos parental leave, ¿no?
que teníamos gente de muchísimos países, pero que en confianza decíamos, bueno, la PLEN es españoles por el mundo. Nos fuimos a Malmo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues una de un país por ahí muy plentera, ¿no? En un momento determinado, porque claro, la achuchábamos para que dijera las cosas claras. Y entonces, en un momento determinado dijo, es que si lo decimos tan claro, no nos van a seguir llamando los gobiernos. Y es que eso es así, pero claro, hay que asumirlo. Y hemos tenido la suerte de tener un equipo de gente independiente que ha seguido adelante contra viento y marea. Y la valentía también de salir fuera, salir a la calle con nuestras propuestas clarísimas. Cuando pensábamos, bueno, cuando salimos a la calle, antes de salir a la calle diciendo que no queríamos ni un minuto más de permiso de maternidad, hasta que no estuvieran equiparados los permisos de paternidad con los de maternidad, aquí casi nos desmayamos antes de decidirlo. Pero lo decimos y salimos a la calle, lo dijimos y la gente lo entendió, porque era de cajón. Pero claro, a la gente le da miedo. Vale, ya me voy. Ya. Bueno, otra cosa es la reivindicación única, porque si piden varias cosas, te dan la que menos te importa, o no la que menos te importa, sino la que más fácil es decirte que sí, pero luego, porque ahora la PINA está pidiendo otras cosas que teníamos claro desde el principio, porque lo que tenemos es un cambio de modelo social. Y entonces, por supuesto, servicios públicos, atención a la dependencia, escuelas infantiles, etcétera. Lo teníamos, pero decíamos, esta es nuestra concepción de la sociedad. Pero nuestra reivindicación de la PINA es única, porque es que esto nos lo tienes que dar, no nos puedes contestar con otra cosa. Y eso yo creo que también fue muy rentable, ¿no? Luego, otra cosa, la firmeza en los principios y la apertura total. Esto lo llamamos el método María Telo, porque María Telo lo defendía así, ¿no? Y así consiguió su reforma, ¿no? Y bueno, pues eso. Las alianzas con todo el mundo, por tanto, ¿no? Alianzas con el feminismo, con los hombres por la igualdad, aunque nos costaba mucho, teníamos que cazar de salazo, pero bueno, con los sindicatos, con los partidos, con todo el mundo que se pusiera por delante, nos ha ayudado muchísimo, muchas personas que lo han visto, y cuando lo han visto se han lanzado, periodistas, políticos, políticas, profesionales, porque quien lo ve, lo ve. Pero ojo, a veces lo ve hasta que le llaman al orden. Porque hay mucha gente que lo ve cuando no ha comprendido la relevancia, porque como que parece una cosita, igual que la reforma de María Telo, que mucha gente ha dicho durante mucho tiempo, bueno, María Telo lo único que quería cambiar unas cositas en el Código Penal, pero feminista no era. Ahora ya no se dice eso, ¿no? Pero nosotras queríamos cambiar una cosita, pero en fin. Entonces esa cosita había gente que decía, ah, pues claro, pero luego se daba cuenta de lo que había detrás de esa cosita, ¿no? Y quiénes eran las fuerzas que se oponían, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hay muchas fuerzas que se oponen, las empresas, está claro, lo de que nos dijo ese señor secretario general de la Seguridad Social, ya desesperado cuando le decíamos, no, es que esto, el borrador era cuando el borrador de 2019, que ya lo conocíamos antes de que sea, no, es que aquí hay trampas que no, como por ejemplo el acuerdo con la empresa para aplazarla, para tomarse cuando quieras a tiempo completo las últimas 10 semanas. Esto no puede ser. Y ya desesperado dice, es que las empresas nos piden cosas. Eso el secretario general el secretario de Estado de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, las empresas son un obstáculo enorme para cualquier medida de igualdad, ¿no? Pero también hay muchos otros obstáculos, como por ejemplo las subvenciones. Hay que decirlo claramente, las subvenciones son un obstáculo y la independencia de la PINA tuvimos unas subvenciones para organizar actos en Reina Sofía, pero luego nos las quitaron cuando nos pronunciamos claramente y estamos muy contentas porque eso nos ha dado mucha independencia, pero quien no tiene independencia no puede pronunciarse claramente, o sea que hay muchos obstáculos. Pues eso, los partidos, el Estado, los hombres que están en los partidos, porque los partidos están dominados por los hombres que están en el poder, y esos hombres no son como los hombres normales. Yo creo que es más fácil convencer a los normales que a los partidos. No digo que no sean normales, pero bueno.
Luego, la democracia interna y la horizontalidad, tener las reglas de decisión claras, todos y todas éramos coportavoces de la PINA, no había un portavoz o una portavoz, sino que teniendo claro que el objetivo es este y ajustándote, todo el mundo, pues eso hemos tenido problemas con las periodistas, no lo entendían. Es que necesitamos un portavoz o una portavoz. Bueno, y bueno, luego la comunicación, o sea, la comunicación muy importante. El dinero que nos gastábamos era en comunicación, ¿no? ¿Lo vas a contar? Vale. Bueno, pues nada, y ya está. Y luego, bueno, queda, digamos que lo ponemos en discusión, cómo funciona el poder, los poderes, ¿no? Y la gran pregunta que siempre nos hacen, si está tan claro, si es tan barato, si es tan rentable, ¿por qué no se hace? Eso nos lo preguntan siempre, pues lo podemos discutir. Y cómo se mantiene la dominación patriarcal, ¿por qué no se reivindica? ¿No? Bueno, eso yo creo que un poco he dado algunas pinceladas, pero lo podemos seguir discutiendo. Carmen, querías hacer un pequeño comentario y ahora ya damos la palabra. Además, voy en tour, voy precisamente para relacionar todo esto que ha comentado María. Yo creo que la historia de la PINA de estos 20 años es un ejemplo de estrategia de incidencia política, que no la definimos al principio, sino que la fuimos pergeñando, ¿no? Entre las luces y las sombras. Y que obviamente ha sido posible pues porque nos han funcionado cosas y porque hemos tenido mucho apoyo, mucha gente que se ha unido, como decía María, y porque hemos dado en el clavo en algunos planteamientos que hemos hecho. Uno de los planteamientos que hemos hecho ha sido el de la profesionalización del área de comunicación, ¿no? Totalmente. Y otro, el de la profesionalización de los diseños, ¿no? También. Y en esto, como es mucha la gente que se ha ido sumando, pero queríamos hacer mención efectivamente a toda esa gente, ese grupo de fantásticas profesionales, de personas profesionales que nos han ayudado a comunicar y a divulgar. Por la sala de prensa han pasado, creo que no me olvido de ninguna, Susana Albarrán, Esther de la Rosa, Conchi Gallego, Nuria Varela, Lucía Quiroga, Daniela Valencia y nuestra querida Luna. ¿Dónde está? ¿Vale? Y por la parte de diseño web y diseño de materiales, que ha sido fundamental para la labor educativa y divulgativa que hemos tenido, pues han pasado desde Luismi, que nos hizo aquella primera página en Nodo 50, que ahí también tenemos historia, a Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y David Fernández, que crearon el logotipo de la PINA, ¿vale? El logotipo, así que tal. Luego las diferentes versiones de página web, pues, de Paula Ríos. Perdona, ¿y Edu qué hizo con su Edu Bojano, sí, ¿de dónde se va ahora? Claro. Dice, estaba con los diseños y ahora con el material, ¿no? Dice, siguió con los diseños. Paula Ríos en la parte de la página web, Santi, que también estuvo con él, también fue una tarea fundamental. Y por supuesto, nuestra alma mater con el diseño gráfico, Irene Esteves. Porque ¿qué sería de la imagen de la PINA y del poder comunicador que tenemos si no hubiéramos tenido este grupo de profesionales? Y luego, en cuanto a materiales físicos permanentes, siempre Edu Bojino, que creó esta maravilla de maqueta y de flor. Creo que a la fuerza de reivindicación y a la consistencia, o sea, a la insistencia y a la persistencia que hemos tenido, nos ha acompañado, uno de los grandes claves de éxito ha sido la maravillosa gente que nos ha estado acompañando en todo el camino. Bueno, la verdad es súper emocionante, ¿no? Escucharos, porque al final lo que nos da la pista es que esto no ha sido un camino fácil, pero que realmente ese camino ha estado muy apoyado, ¿no? Lo que decíamos. Yo creo que después de las intervenciones que han abierto, bueno, pues el cuestionarnos en qué momento estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Hablabas de reflexionar, qué pasa, porque no se cuestiona. Lo que podríamos hacer es, si os parece, como hemos estado toda la mañana juntas, es cerrar esta mesa porque vamos un poquito tarde de tiempo. Que sea debate. Y es que ahora ya no está de moda esto. ¿El qué? Lo de que tiene que debatir la gente. Es que cada tema es un tema. Bueno, pero sacamos, quiero decir, sacamos 5 o 7 minutos, es que realmente hace como 30 que teníamos que haber terminado, que nos ha empezado y sí, María, ya. Bueno, entonces, ya. Entonces, importante, abrimos un espacio de reflexión de 10-12 minutos
y pasamos a la segunda mesa, que son 3 intervenciones de experiencias prácticas que también nos vienen muy bien para el debate, porque realmente es pasar de la teoría a la práctica, que es lo que buscamos, no solamente la teoría. Entonces, si os parece, alguien quiere reflexionar, alguna intervención, cualquier cuestión que se quiera decir. A mí me interesaría saber si definen la transferibilidad así con la boca callada, ¿no? O hay un argumentario detrás de esa transferibilidad, allá de que las empresas no se hablan. No sé si Bueno, hay ahí. Muy rápidamente, el gran argumento de la transferibilidad es la libertad de elección familiar. Pero a eso la Pina siempre contesta que las libertades son de las personas. Entonces, que eso de la familia es un ente que no es sujeto de derechos, ¿no? Y los derechos son individuales. Y que además, eso de la transferibilidad se inventó precisamente para que los hombres pudieran transferir los permisos a las mujeres, porque hasta que lo inventó Suecia en la reforma del 72, 72, del 74, hasta que Suecia, cuando equiparó, resulta que se inventó la cosa de la transferibilidad. Por primera vez un derecho social se hizo transferible, precisamente en los permisos. Sí que recuerdo, si me permitís, cuando yo me acerqué a la Pina y estaba también dudando acerca del tema de la transferibilidad, que María me dijo, a que las vacaciones, que es un derecho personal, Claro. nadie pensaría lógico que se transfirieran. Claro, por eso preguntaba el argumentario del gobierno, porque para como, bueno, o sea, están negociando con la empresa, después de vacaciones o no, son derechos no se negocian, ¿no? Lo tienen, punto. Y resulta que sí. Entonces, un poco que esperar eso. Respecto a lo que decía Carmen, sí que hay una experiencia que vivimos que fue cuando fuimos a negociar la simultaneidad, ¿recordáis? Y ahora últimamente las últimas reuniones que hemos tenido también con el tema de las trampas, y una percepción que tengo es que nadie se atreve a decirnos que hombres y mujeres deben cuidar por igual, nadie nos contradice, pero queda mucho todavía que rascar en el pensamiento colectivo, es decir, se sigue pensando que mujer, mejor tú que él, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es casi un mensaje que nadie se atreve a decirnos, porque ¿cómo vas a decir tú que las parejas no tienen que ser corresponsables cuando el mensaje casi es automático en todas las vallas publicitarias? Pero mi experiencia en las negociaciones es que la única manera que tenían para mantener que esa diferencia exista es la transferibilidad. Entonces, nadie te lo decía a la cara. Yo recuerdo la reunión, ¿te acuerdas? Con Sole Murillo, que, bueno, que ¿cómo planteabas el partido? Lo digo aquí porque tengo confianza con ella, quiero decir, ¿cómo planteabas el partido? No lo planteas porque el feminismo estamos planteando que hombres y mujeres cuiden por igual. Si tú planteas que no se cuide por igual, entonces no pensamos lo mismo. Quiero decir, pues claro, había muchísimas contradicciones en las propias negociaciones de las feministas de los partidos. Esto a mí me dejó de piedra, porque al final ha sido la batalla. Nadie nos decía que no, pero no era fuerte el mensaje luego. O sea, había como una doble militancia que siempre hemos dicho, ¿no? Entonces, la transferibilidad para nosotros es súper sencillo de entender. Pero un mensaje que el patriarcado ha metido es que las mujeres cuidan lo mejor. Entonces, para muchas mujeres el cerebro era como, hostia, pero es que es mío. Y yo quiero poder darlo si quiero, ¿no? Que ha sido un poco la trampa. Yo creo que ahora es impensable, no sé si lo compartís, que la intransferibilidad se eliminara. Para nosotros sería impensable, yo creo que incluso para la sociedad en su conjunto, en el pensamiento grupal, porque vamos a dar una cosa que es mío, ¿no? Como ya tenemos 20 días de vacaciones, o incluso, quiero decir, el cuidado, ¿no? Es mío, pero nos ha costado, es un mensaje de pedagogía absoluta de, oye, mira, si queremos cuidar por igual, cada uno con su titularidad de individuo, ¿no? Eso es importante. Sí. Bueno, yo soy la hermana de Xavier Castellanos, que lleva cineándome la mente de mucho tiempo. Y a mí, o sea, como que una de las cosas que más me abrió la luz, como que era el único derecho que era desigual, y que para los que era desigual no lo pedían. Entonces yo ahí siempre les digo, hermana, digo, es que se está vendiendo como un derecho, un deber. Y yo creo que aquí hay una trampa que no oigo que se hable. Y a mí me parece que es el único derecho que no es para un placer, es para una obligación. Entonces, no es un derecho, en realidad. O sea, el derecho de cuidado es un deber. Y yo creo que esto no se habla ni siquiera aquí en la Pina. Entonces, si es un deber, tiene que ser igualitario, porque una responsabilidad. Sí, pero de cuidado de menores. Entonces, yo creo que eso
creo que no está explotado suficiente. Claro, es una responsabilidad, pero efectivamente es un derecho laboral. Sí, Y por eso hay que reivindicar que sea igual y transferible, ¿no? Sí, pero pero lo como capto. que yo creo que esto también hay que discutirlo para poder entrar en el pensamiento de las mujeres, ¿no? Darse cuenta que es un derecho que implica un deber y que ellas no pueden asumirlo totalmente porque se ve que no se puede. O sea, no estamos pudiendo. La necesidad de ese cuidado es muy grande y hace falta más gente que se responsabilice. Creo que eso no... Yo creo que... Sí. ¿Cuál es tu nombre? Esperanza. Espera. Soy matrona. Ah, vale. Una de las cosas que hablamos en los grupos de preparación para el nacimiento de la crianza es qué significa un permiso y qué significa una baja. Porque durante mucho tiempo se habla de baja maternal, que hace referencia a incapacidad total, y está muy bien las primeras 6 semanas, pero el resto ya, ¿no? Pero es que permiso se asocia a ocio y a diversión y a pasarlo bien. Entonces, eso cuenta un poco con lo que está diciendo Isabel. Es decir, cuando tú les dices a ellos que no es un permiso, que es un cambio de puesto de trabajo, que en vez de trabajar de aquello van a trabajar cuidando, y que cuidar es algo que no desea nadie en esta sociedad, y por eso están las migrantes y trabajan en este trabajo lo justito para buscarse otro, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Lo que pasa es que ahí también la Pina contestaba, a ver, pero para las mujeres se ha llamado permiso y nadie ha tenido nunca ningún problema. Nunca se ha llamado permiso, se ha llamado baja. No, el permiso de maternidad... Después de la baja. Después de la baja. No, el permiso de maternidad. A ver, popularmente la baja. Popularmente sí. En la designación nominativa el permiso de maternidad. Así lo de así, hombre, la gente tiene baja maternal. Mucha otra gente decía permiso de maternidad. Y cuando dices permiso de maternidad nadie tiene problema. El problema es cuando se lo quiere dar a los hombres, entonces ya se van a ir al ocio, se van a ir a todo esto. Entonces, eso también es bueno para confrontar. No, yo no estoy diciendo que se vayan a ir. No, Estoy diciendo que se creen que salen del trabajo para irse al ocio. Sí. Y ahí es donde está el problema. No, y que la gente se cree, la gente se cree que se van a ir al fútbol, lo dicen todo el rato. Mira, lo dice hasta la premio Nobel. O sea, que tú fíjate, pero es cuando se le da a los hombres. Si a la premio Nobel le preguntas el permiso de maternidad, dice, claro, para el parto, para cuidar, para andar. Pero si empiezas a hablar de permiso de maternidad, la premio Nobel te dice que se van a ir al fútbol. Bueno, yo tengo que decir que entre las mujeres, yo me dejé un taco de libros así para mi permiso de maternidad, que creía que iba a poder leer. O sea, en mi vida, en el permiso de leído de la vida. O sea, que yo creo que antes de tomarlo es que hay un cambio muy grande. La gente lo has tomado cuando no. Yo también pensé que iba a poder leer y a pasear, pero si me fui a la matrona en la de estar por casa sin darme cuenta, o sea, quiero decir que lo que piensas antes de usarlo y lo que sabes después es que es muy diferente. Claro. Pero es una buena apreciación, porque es cierto que la palabra permiso siempre está asociada a una ausencia para algo que es un derecho conseguido, ¿no? Bueno, menos fallecimiento, que no es una cosa que nos parezca celebrable. Entonces sí que es verdad que la baja siempre ha sido asociada a algo improductivo, a algo malo, a algo que... Y ha sido baja maternal. Las mujeres dejaban de producir, encima estaban con la baja maternal, fíjate tú. Sí que es un poco el lenguaje, no dice baja maternal, ninguno me dice baja maternal, eso es verdad. No, pero porque estaba asociada durante los primeros años al tema de la recuperación del parto. Por eso la consideración de incapacidad. Aquí estaba en la prestación de Inés, sí. Más cositas, venga, medio minuto os dejo más, ¿eh? Que estamos buenísimos. Yo creo que hay que decir que Ciudadanos, que la Asociación Petra siempre han estado ahí defendiendo la transferibilidad, que hay una corriente fuerte y después de la equiparación se han venido arriba. Si lo veis en las redes sociales, eso no lo tenemos que olvidar, no quiero decir que hay muchísimos argumentos, porque hay unos estereotipos de género y unos mandatos de género y unas creencias que están profundamente arraigadas en lo más profundo de tu emoción, que muchas veces ni las reconoces ni las madres ni los padres, que es que yo lo voy a hacer mejor, él no sabe, porque ellos son diferentes y van a cuidar de otra forma, efectivamente. Y porque también, tradicionalmente, el poco poder que teníamos las mujeres
era decidir sobre la crianza de los menores y de la educación. Entonces, quiero decir que eso también pues no siempre es la paz y el acuerdo inmediato en las parejas, es que es una nueva forma de trabajo en equipo, y el trabajo en equipo necesita muchísima comunicación y muchísima coordinación. Entonces Mira, aquí yo que decía, planteaba Paula, ha sido muy duro el tema de la transfeminidad de los debates, ¿eh? Nosotras como están la gente, por ejemplo, nosotras tres, o Teresa o Cristina, en debates sobre esto, las agresiones eran duras. O sea, parece que al final nuestra propuesta era menos válida porque planteaba un feminismo de la diferencia. O sea, de la igualdad. Entonces, claro, hemos tenido muchos conflictos, ha habido reuniones duras sobre todo compañeras de Petras y encontrarnos en mesas redondas increparnos en público, o sea, porque nos olvidado, recriminaban que les estábamos negando el derecho a las madres a cuidar a sus criaturas. Precisamente la igualdad frente al feminismo de diferencia es un debate clásico. Y yo creo que tampoco se habla mucho de que pensar que los hombres cuidan peor es discriminatorio. También pensar que las mujeres no iban a poder hacer un trabajo igual o no conducen igual. No se habla de lo discriminatorio que es esto, ¿no? Aunque lo que pasa es que es una discriminación que beneficia porque da más oportunidades, menos, pero es una discriminación. No, y que el elemento clave es que a cuidar se aprende. Sí, está clarísimo, ¿no? Bueno, el primer día pues lo haces fatal y el segundo día igual lo haces igual de fatal, pero a cuidar se aprende, por lo tanto todos tenemos la capacidad de aprender. Bueno, yo creo que un aplauso a esta mesa, a este debate.